sin lugar a dudas, estamos viviendo, no estoy hablando de Chile, estamos viviendo en el mundo, una época de inconmensurable avance tecnológico y por lo tanto económico y social. Por supuesto que hay disparidades, unos más adelante, otros más atrás, pero si nos retrocedimos 100 años, 200, 300 años, todos vivíamos bastante peor en términos de acceso a la comida, acceso a refugio, a casa, a cobijo, a entretenimiento, a cultura, a medicina, a salud, todos, en cualquier parte. Un señor pobre de Latinoamérica o de Asia vive mejor que cualquiera de los reyes Luises que hubieron en Francia. Acceso a muchísimas más cosas, de todas maneras. Y sin embargo, hay un ataque, porque eso es, a la sociedad, al sistema, lo que sea. Siempre se está en contra, siempre está rompiendo, se están saltándose las reglas con ferocidad en muchos casos, especialmente para los jóvenes, pero siempre hay malestar que se expresa en todas partes, incluso en los países más desarrollados, y que de alguna manera los países menos desarrollados los miran como me gustaría vivir así, pero si uno está allá también sale, en todas partes. Y no solo la protesta, sino que también las maneras de vivir. Todo ha bajado. Desde el tiempo a esta parte, esto que iba así ya no va así, ya no va hacia arriba. Ya no tenemos la misma cultura, ya no tenemos la misma música, ya no tenemos el mismo arte. Ya no se respetan reglas, se caen los estados de derecho, corrupciones por todos lados, muy poco respeto a la libertad de las personas, etcétera. Respetos a las normas de convivencia y política. Simplemente se hacen fraude en elecciones y salen elegidos los que no tenían mayoría, por ejemplo. Y por otro lado, también en muchas partes se eligen tarados y gente que no tiene ni siquiera dos dedos de frente, pero ahí están y la gente los aplaude, etcétera. Y se hacen manifestaciones en que se queman cosas. Bueno, lo hemos visto, se queman semáforos que le sirven a todo el mundo y se aplaude. Eso está en todas partes del mundo. En algunos países menos. Y vamos a ver por qué. Sin embargo, en los países que menos se ve, como en África, por ejemplo, justamente son los países menos desarrollados del mundo. ¿Pero por qué? Bueno, mi explicación, como siempre, dentro de mi enfoque genetista y de la selección natural y de la inteligencia, como factor importante que define a los seres humanos, la inteligencia es la única variable que no toman en cuenta ni los antropologistas, ni los sociólogos, ni los psicólogos, ni nadie para explicar nada. Y es la primera que debería usarse porque es la que nos define de los demás. Nosotros creamos cosas que los animales no hacen, por ejemplo. Entonces, y eso es pura inteligencia, ¿no? Nosotros construimos, etc. Hemos creado civilizaciones, algunas se caen, qué sé yo, pero hemos ido creando civilizaciones. Mi explicación tiene que ver con la selección natural. El ser humano, el Homo sapiens, es el mismo de hace 200.000 años atrás, cuando vivíamos como cazadores-recolectores. Pero el ser humano tampoco surgió así, viene de una larga, de millones de años de evolución. Desde los primates hasta nosotros, pasando por los géneros Homo, hasta que llegamos a nosotros. Y siempre fuimos cazadores-recolectores. Y eso significa una manera de pensar, una manera de enfocarse, una manera en que la cognición no funciona para entender, programarse, etc. Por ejemplo, no somos de muy largo plazo, somos más bien cortoplacistas, porque un cazador-recolector que se pone a pensar de largo plazo no vivía mucho. Las exigencias eran del presente, así que están enfocados al presente.
Entonces, hay gente que piensa más en el largo plazo, pero nunca es tanto. Entonces, por eso tiene que inventarse cosas, como dividirlo en hitos y cosas así, transformarlo en largo plazo en pequeños plazos para poder vivir, porque no se puede. Porque el ser humano no da para más. No funciona a largo plazo. Ningún animal, nosotros un poco más, pero siempre dentro de una cosa muy limitada, por poner un ejemplo. Y así como esa, muchas. Eh, nosotros vivíamos en un mundo de economía de suma cero. Porque como éramos cazadores recolectores, si alguien sacaba más durazno del lugar donde habían durazno, quiere decir que yo sacaba menos. Pues. Entonces, por eso es que siempre el que tiene más, nosotros lo atacamos porque ese tiene que haber explotado a otros y por eso otros tienen menos. En el mundo de la durante 200.000 años nunca produjimos nada, así que no tenemos la mente para entender la producción de nada. Pues. Creemos todo que es así. Por eso le pedimos al gobierno que nos dé plata, como que la plata saliera de los árboles, como salían los duraznos. Digo todo esto ¿por qué? Porque la evolución nos dio una inteligencia. Los seres humanos tenemos diferencia de inteligencia, pero todos somos inteligentes respecto a cualquier otro animal. Que nos permitió crear, construir, cosas que los otros no hacen. Construir cosas nuevas, crear, innovar. Y por eso hemos llegado a la tecnología, y hemos creado culturas, y qué sé yo, y hemos creado, y hemos ido creando civilizaciones. Y dentro de ellas hemos ido viviendo. Hemos guerreado, pero siempre estamos creando civilizaciones, tratando de vivir entre ellas, y cuando se guerrea es un grupo de soldados que guerrean. La gran otra mayoría de personas sigue viviendo dentro de sus civilizaciones normales, que se crean. Pero yo llego a la siguiente conclusión. La mente humana es capaz de crear civilizaciones y actualmente civilizaciones muy complejas. Pero la mente humana al mismo tiempo no está adaptada para vivir dentro de ellas. Porque nosotros nuestra mente está adaptada para vivir, para pensar, como cazador-recolector, pequeños grupos, no produciendo nada, cuya complejidad era bajísima, sí, no había, era más bien simple. Sí, vivimos bien en esa simpleza, pero nuestra mente permite construir civilizaciones complejas, pero nuestra mente no está adaptada para vivir en ellas. Nuestra mente sigue siendo la de la edad de piedra y vivimos en la edad de la información, o sea, no está apta a la edad de la información, fundamentalmente. Y por eso es que cuando llegamos a un punto en que las civilizaciones se vuelven complejas, las empezamos a destruir, porque no sabemos vivirlas, no las entendemos. Creemos que son contra nosotros y empezamos a romper las reglas porque no se entienden. Es muy complejo entenderlas. Para nosotros, produce B nomás. Es solamente el cazador-recolector. Mientras que las civilizaciones, incluye la economía que las maneja, es un ecosistema. No es A produce B, es todo un abecedario que produce palabras que producen B y otra más y que a su vez es una cosa muy compleja. Y uno empieza a no entenderla, se la empieza a saltar, empieza a hacer trampa. Es muy difícil entender el arte moderno, porque nosotros podemos entender cuando alguien dibuja una cara que se parezca o no se parezca, ¿sí? Pero ahora esto es dibujar, tirar unas rayas, qué sé yo, que en sí pueden ser muy bellas, pero que no veo la cara por ningún lado, entonces, no, eso no es arte, y no lo entiendo, y tendemos a destruirlo. Estamos destruyendo las civilizaciones. No ha pasado. Si Grecia se cayó por eso, porque es una civilización compleja, brillante, pero compleja. Dicen que porque pelearon entre Atenas y Esparta y aprovechó eso el rey Filipo de Macedonia al lado, sí, pero los griegos fueron capaces de vencer a los persas, que eran mucho más que el rey Filipo. Ya no fueron ahí. ¿Por qué? Porque ya la civilización era tan compleja que ya eran corruptos, ya no seguían las reglas, ya se las saltaban, ya había barbaridades, ya no era la Grecia que nosotros conocemos, que fue cuando estaba en el pic, pero eso ya era complejo, se fue diluyendo fácilmente, arrasada por otros, que en otro tiempo no eran podido. Los romanos, una brillantez de imperio. Cuando la República tuvo algunos problemas, se creó el imperio, y el imperio floreció. Cientos de años, el imperio más grande que ha habido, más largo, pero complejo de manejar, de entender. Ya empezó a haber economía, de un mercado incipiente, pero exportación, importación, etc.
Y ya empezó a producir el hecho de que no podemos vivir, no estamos adaptados para vivir en eso, ¿no? Empezó la corrupción, empezó el desorden, los asesinatos de los emperadores y de otros, fácil presa de los bárbaros. De hecho, al final contrataban a bárbaros para defender las fronteras de los bárbaros. Y los bárbaros entraron que no tenían ese nivel de, de civilización, menos la entendieron. Si ya no la estaban entendiendo los romanos, menos la entendieron ellos. Y, entonces dicen que los bárbaros, sí, pero los bárbaros entraron por algo. Ya no estaban estos legionarios eh, romanos, eh, que eran de otro nivel, mucho más fuertes, más inteligentes. Ya no, todo eso ya había decaído. Ya estábamos, tuvieron de emperadores a Nerón, cosas así, entonces cayó 200 años de oscuridad después de eso. Y así, ¿eh? Tuvimos otra, el imperio austrohúngaro, casi un siglo, grande, que fue austrohúngaro, pero también los reinos alemanes, parte de Italia, parte de Francia, parte de Polonia y lo que ahora llamamos Europa del Este, fuerte, grande, y se decayó. Llegó al momento, de ahí salieron la cantidad enorme de grandes músicos y grandes filósofos en Austria, Viena. Muy complejo, crear una situación muy compleja. Y decae finalmente por eso mismo. Pues nosotros no somos capaces de adaptarnos a vivir en ello porque no tenemos la capacidad para adaptarnos, no empezamos a no entenderla. Finalmente, la civilización occidental, que es bastante más grande, que no tiene un imperio único, no hay alguien que la maneje, pero se maneja, por eso mismo más compleja, porque no hay quien la maneje, sino que se maneja entre sí por leyes, por reglamentos, por costumbre, por ideas, que se entremezclan, un ecosistema muy complejo, y la gente empieza a no entenderlo. Nos ha dado la mejor vida que ha tenido cualquier ser humano que haya tenido en la historia, y sin embargo la estamos destruyendo. Porque no somos capaces de adaptarnos. Porque no tenemos la mente para adaptarnos. Cuidado. Yo dije que la inteligencia, todos tenemos distinta inteligencia y por lo tanto se reparte. Siempre hay en una curva normal de inteligencia, siempre hay un grupo de muy inteligentes. Siempre hay un 10, 12, 15, 20% de gente muy inteligente, pero hay un 80% de menos inteligencia y por último el 60% mucho menos. Por lo tanto, estas civilizaciones más complejas empezaron a ser construidas casi por todos, pero finalmente la complejidad final fue construida por ese 20% muy inteligente. Por eso complejo, la tecnología y todo esto, de ahí. Pero otro 80% empezó a quedar a no entenderla, a sentirse satisfecho, porque cuando tú no entiendes algo te sientes insatisfecho con eso. Y ha terminado con rabia con eso. Porque no la entienden, entonces no la valoran. Entonces, para ellos las normas, los estados de derecho no valen nada. Empiezan a romperla. Y en eso estamos ahora, estamos llegando a las finales del Imperio Romano. O sea, se vuelve a producir y fundamentalmente eso tiene que ver fundamentalmente con algo que siempre se va a producir. Porque nosotros somos capaces de adaptarnos. ¿Y por qué? Porque nuestra mente crea civilizaciones a una tasa de crecimiento mucho más rápida que la tasa de adaptación que podemos tener. De hecho, no hemos cambiado casi nada de que éramos cazadores recolectores, porque seguimos, para que haya alguna presión evolutiva, tiene que producirse algo con la supervivencia y con la reproducción. Actualmente, justamente por las civilizaciones que hemos construido, hasta los países más pobres, hasta el de más baja inteligencia sobrevive y se reproduce. Entonces no hay ninguna presión selectiva. Pues si eso no se reprodujera, bueno, habría una presión selectiva para la inteligencia, pero eso no hay. Todos lo hacen. Entonces no hay presión selectiva y seguimos siendo como éramos cazadores recolectores, pero hemos creado una sociedad que no tiene nada que ver con eso, una sociedad abstracta, por decirlo. No concreta, abstracta. Un ecosistema abstracto. Y la mente de casi el 80, 75%, 80% de las personas les es difícil. Y el 60% de las personas casi imposible. Y este es el resultado. Volver a las edades oscuras, donde las cosas son más concretas,
son más simples, pero a su vez menos evolucionadas, menos desarrolladas. Vamos hacia la edad oscura. Y eso la culpa no la tiene ningún gobierno en particular, esa la culpa la tiene el ser humano, como sí. Los gobiernos que se suceden y que gritan y ofrecen cosas son anécdotas, anécdotas. El señor Boris cree que va a cambiar, no va a cambiar nada. El señor Bolsonaro, que yo votaría por él, pero va a cambiar no mucho, no mucho. No cambian mucho. Sí, si esto está por bajo, esto de arriba es la anécdota. Este río de abajo es el que nos llega. Y ese río de abajo es ese. Que no tenemos la evolución suficiente, la adaptación suficiente de nuestras mentes, de nuestras maneras, en el mundo moderno, abstracto, complejo, que esa misma mente creó. Eso es todo. Poco desesperanzador, pero that facts son hechos.